trajo para nosotros en esta mañana, en Gálatas capítulo 5. Nosotros en Gálatas capítulo 5, hermanos, yo creo que yo personalmente, mientras estudiaba esta porción de la Escritura, mientras yo en mi estudio personal, yo trato siempre, antes de traer una palabra, muchas veces trato de acomodarme a esa palabra que Dios trae. Yo trato de pues ajustar mi manera de sentir, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Trato de hacerlo esta palabra. Y en Gálatas capítulo 5 es muy retador. Gálatas capítulo 5, este capítulo de la Biblia es uno de los capítulos más retadores porque nosotros hemos estado viendo que apenas leíamos estos versículos sobre las obras de la carne, en los versículos 16, 17, versículo 18, versículo 19, versículo 20, versículo 21. Cuando uno lee esas obras de la carne, yo personalmente me sentí identificado en algunas de ellas. Y cuando miraba atrás, me veía yo identificado en todas. Y la diferencia, aunque es notable, sigue habiendo una diferencia entre la manera en la que se supone que yo y que tú deberíamos comportarnos según versículo 22 en adelante y la manera en la que lo hacemos. O sea que Gálatas capítulo 5, hermanos, de los versículos 16 en adelante hasta el 21 al menos, son bien retadores y traen una luz sobre la iglesia. Pablo trajo una luz sobre la iglesia que ninguna persona voluntariamente pediría. O sea, nosotros hemos estado revisando, nosotros hemos estado siendo enseñados en la palabra en cosas que ninguno de nosotros voluntariamente hubiese querido ser enseñado o instruido en estas cosas. Yo les digo esto porque nuestra inclinación natural y el hombre que tú eres y la mujer que tú eres va a ir siempre en contra, va a ir caminando siempre en contra de las enseñanzas que ha traído la palabra para nosotros en Gálatas capítulo 5. Y hoy solamente quiero hacer un recuento, no quiero detenerme mucho, aunque es muy tentador hacerlo siempre para mí. Yo no quiero detenerme mucho, pero si tú vas al versículo número 19, dice: manifiestas son las obras de la carne. Nosotros vamos a estar hablando en los últimos dos versículos de Gálatas capítulo 5, que realmente son el versículo 24 y el 25. El versículo 26 debería haber sido parte del capítulo 6, pero bueno, según este orden que nosotros tenemos en la mayoría de nuestras Biblias, no decidieron colocarlo en el capítulo 6 por sus motivos, pero yo personalmente tengo mis motivos para haber colocado versículo 25 dentro del capítulo 6. Por eso nosotros vamos a ver versículos 24 y 25. Pero para entrar en contexto, para nosotros saber de qué va el mensaje de hoy, para tener un hilo y para andar sobre terreno que ya hemos conocido, que ya hemos recordarlo también, vamos al versículo número 21. 19 a 21. Manifiestas son las obras de la carne. Así que las obras de la carne que nosotros vimos hace 15 días atrás, hace 3 domingos atrás, las obras de la carne se manifiestan. Era la primera enseñanza que nosotros traíamos aquel domingo. Las obras de la carne se manifiestan. O sea que cualquier persona que se halle o que se encuentre viviendo en las obras de la carne, o que se encuentre, vamos a hablarlo con el lenguaje que nosotros solemos hablar hoy por la calle o en nuestra casa sentados. La persona hoy del mundo, la persona que se encuentra en el mundo hoy, es una persona que va a obrar o va a manifestarse. Digo conmigo, manifestarse de esta manera. Por eso dice con un lenguaje, ustedes saben, de épocas atrás, de siglos atrás: manifiestas son las obras. Manifiestas son las obras. Las personas del mundo, de la carne, se comportan así. O sea, se manifiestan de esta manera. ¿De cuál es la manera que se manifiesta? Nadie nunca hubiese querido, nadie nunca quiere, nadie querría que en su propia cara a alguien le dijese tal cual lo hace la palabra. Por eso, hermanos, es bien sorprendente y bien retador. En lo personal, para mí siempre lo es conversar sobre estas cuestiones, porque muchos de nosotros, y quizás muchos de los hombres y de las mujeres que están sentados aquí, se ven reflejados en algunas de estas cosas. Incluso los que somos cristianos por años. Incluso los que hemos sido cristianos por años. O sea que el resumen de todo esto es que nosotros, aunque no somos personas del mundo, estamos en él, pero no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos.
donde haremos morada eterna. O sea, nosotros aquí estamos de paso. La Escritura dice que tú y yo somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Así que de paso en la tierra, no somos de esta tierra, no va a ser nuestro fin la tierra, pero estamos aquí. Y el hecho de que estemos aquí y de que hayamos sido parte del mundo, al menos los que como yo no nacimos en esto, no crecimos y no fuimos educados. Y es que aunque los que nacieron en esto y los que fueron educados en esto no nacieron, aquí nadie nació siendo cristiano, nadie nació siendo cristiano, nadie nació siendo creyente, nadie nació, bueno, excepto el Señor, concebido por el Espíritu Santo. Y ninguno de nosotros es igual a Él. Excepto Él, todos los demás tenemos una historia, todos tenemos un pasado, todos tenemos cosas de que avergonzarnos, todos tenemos cosas por las cuales pedir perdón a alguien, todos tenemos cosas que nos avergüenzan, que nos arrepentimos, que hubiésemos querido no haberlas hecho, pero en fin, forman parte de nuestro pasado, forman parte de nuestra historia, y algunas de estas cosas aquí están. En el versículo 19, como personas del mundo que se manifiestan de esta manera. Pero la palabra hace una distinción. Cuando llegamos a los versículos 22 dice, mas el fruto del Espíritu es. Entonces la manera en la que se manifiesta el mundo, que aquí está, nosotros la vimos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, oías, y para no seguir con una lista mucho más extensa, termina diciendo el versículo, cosas semejantes a estas. Bueno, llegamos al versículo 22 y también disfrutamos mucho el hecho de saber que existe la oportunidad de ser diferente. Entonces, nosotros que hoy ya no somos como antes, nosotros que ya no andamos en hechicería, homicidio, lascivia, adulterio, fornicaciones, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, orgías, ya los que hoy no andamos en esas cosas, podemos decir gloria a Dios porque hay un camino diferente. O sea, la persona que hoy se encuentra en estas cosas no tiene motivos para decir, es que yo no puedo hacer otra cosa, no tengo opciones. No, sí hay una opción. Hay la opción y hay una oportunidad. Y la opción y la oportunidad es hacer diferente. ¿Dice amén? Amén. Nivel de gloria del micrófono no lo aguanto. Hay la oportunidad de ser diferente. ¿Cómo ser diferente? Bueno, yo te quiero decir lo mismo que Jesús le dijo a un hombre, un maestro de Israel llamado Nicodemo, volviendo a nacer. Volviendo a nacer es la única manera. ¿Cierto o falso? ¿Cómo se vuelve a nacer? Entrando otra vez en el vientre de mi madre y no, Nicodemo. No. Lo que no es nacido de ¿qué? Del Espíritu. No puede heredar el reino de Dios. Y entonces es cuando llegamos a un versículo 22 que nos dice, más el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, las obras de la carne están descartadas. Cualquier persona sabe, incluso no necesita ser cristiano, o ser creyente, o ser pastor, o ser quien sea para decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. Cualquier persona, nosotros mismos podemos decir esto ha estado mal, esto ha estado mal en nosotros, esto ha estado mal. Pero hay algo, hermanos, que nos puede ayudar a nosotros a ser diferentes y es el Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu de Dios, tú y yo podemos llegar a ser nuevas criaturas, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Entonces, más el fruto del Espíritu, dice el versículo 22. Y ahí tenemos una serie de características ideales. Las ideales que tú no alcanzas, ¿no? O hay alguien aquí capaz de alcanzar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y todas estas cosas contra las que no hay ley. ¿Alguno? Pero llegaremos. ¿Usted sabe por qué llegaremos? Porque el Espíritu de Dios que está presente en nosotros produce un fruto. Entonces nosotros el domingo pasado iniciamos con una pregunta, la cual yo creo que hoy, en aquel momento ninguno fue capaz de responder, pero hoy yo creo que todos son capaces de responder. ¿Qué fruto espera una persona de una mata de banana, que es un plátano que ha sembrado? ¿Qué fruto espera de esa mata? ¿Qué fruto espera de una mata de mango? ¿Qué fruto esperamos de Cristo? Cristo. ¿Quién respondió por aquí? Cristo. No, una voz de niña, yo digo. Cristo en nosotros.
Cristo en nosotros. Ese es el fruto que espera Cristo, la imagen, el carácter, la persona de Cristo en nosotros. Y veíamos en Juan capítulo 17, veíamos en Juan capítulo 15, cómo el Espíritu de Cristo Él lo envió a nuestros corazones y que no íbamos a estar solos. Y que Cristo en la presencia del Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, ahora tenemos a Pablo diciéndonos que ese Espíritu iba a dar un fruto en nosotros. ¿Cuál sería ese fruto? Yo te lo resumo. El carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, nosotros concluíamos el domingo pasado que el amor tiene un nombre, la paz tiene un nombre, la paciencia tiene un nombre, la benignidad tiene un nombre, la bondad tiene un nombre, la fe, la mansedumbre, la templanza tiene un nombre. Y ese es el nombre de Cristo en nosotros. Que el Espíritu de Dios se encuentra formando en nosotros. Entonces el trabajo del Espíritu de Dios. El trabajo del Espíritu en nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es el fruto que va a producir el Espíritu en nosotros? A Cristo. A Cristo. Entonces, tenemos versículos que nos recuerdan, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué cosa hará? La terminará, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, el trabajo del Espíritu de hoy, el trabajo que el Espíritu está llevando a cabo hoy en ti, en el creyente, ¿cuál es? El formar en ti el carácter de Cristo Jesús. Ese es el fruto del Espíritu. Formar en ti el carácter, la persona, que cuando tú camines, que cuando tú andes, que cuando tú te manifiestes. ¿Te acuerdas de esa palabra? Manifiestas son, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Pero ahora, en el Espíritu, se va a llevar a cabo una operación en ti. Se van a extirpar cosas. Se van a cortar cosas y se van a agregar otros elementos a tu vida, a tu carácter, a tu persona, a la totalidad de tu ser, que van a formar una imagen. Entonces tú vas a terminar siendo formado a la imagen de aquel por el que una vez en el huerto del Edén el hombre fue formado. A imagen y semejanza de que Dios formó al hombre. A imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen se desvirtuó, se perdió cuando el hombre pecó. Entonces ahora el Espíritu de Dios viene a nuestros corazones, produce fruto en nosotros. Y esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y toda esa serie de cosas van formando a una persona. Nosotros resumíamos, y yo quiero terminar ya mi introducción a este mensaje diciéndote que es un fruto. Y manifiestas son las obras de la carne, más el fruto, versículo 22, más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces el fruto del Espíritu, todas esas cosas y todos esos elementos forman parte del carácter de una persona. Van formando una persona. Y el único que entra dentro de ese molde que está formando el Espíritu, que va a producir ese fruto en nosotros, es Cristo Jesús. Capítulo 5 de Gálatas es muy profundo, hermanos. Es también retador, es muy práctico este capítulo. Y llegamos al versículo número 24, versículo número 25. Y termina diciendo, después de que nos habla acerca de mansedumbre, templanza y esta serie de cosas, contra tales cosas no hay ley. O sea que cuando se forma, miren la tónica, miren la mente de Pablo y la mente del Espíritu, quien produce este tipo de enseñanzas en la palabra. Contra estas cosas no hay ley, o sea, contra el carácter de Cristo en una persona no hay ley. ¿Qué ley va a haber si Él murió en la cruz para cumplir esa ley? ¿Entiende? Él murió en la cruz, y cuando la persona de Cristo se forma, se produce, se proyecta a través de ti, no hay ley contra eso. No hay ley que te acuse. ¿Entiendes? ¿Qué ley? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que murió? Dice así la Escritura. ¿Quién? Entonces ahora llegamos al versículo 24, versículo 25, que es bien interesante y que de alguna manera intenta cerrar con broche de oro,
Porque quizás nosotros hoy nos quedamos perdidos pensando, y bueno, y ahora que soy creyente, ¿qué tengo que hacer? Nada, venir a la iglesia y sentarme, ¿será suficiente? No, la vida del creyente es un poquitico más entretenida que eso. Fíjense si es entretenida, que tú vas a dejar de ser tú. Vas a dejar de ser tú. El creyente que después que ha conocido a Dios sigue siendo él, es una persona que inevitablemente no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios, es imposible tener un encuentro con Dios y seguir siendo el mismo. Versículo 24-25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, versículos 24 y 25. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de poder adorar tu nombre y también poder ser ministrados en tu palabra. La gloria sea para ti. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a tu trabajo. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Haz tu obra en nuestros corazones, Señor. Y glorifica tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pero los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Usted sabe que en la Escritura siempre vamos a encontrar una distinción. No todos son cristianos. No todos van al cielo. No todos son buenos. No todos somos iguales. Siempre encontraremos una distinción y sin el ánimo de echar un grupo de personas a un lado, pues las diferencias que se marcan en la palabra siempre son procurando la transformación, procurando el cambio, procurando la salvación de aquellos que la necesitan. Cuando Jesús caminó entre nosotros, Él fue acusado de andar y de sentarse con los pecadores. Fue acusado de ser un hombre comelón y bebedor de vino. Jesús fue acusado de eso por los de su época. ¿Qué continuamente respondía él? Bueno, una de las respuestas más famosas y populares fue: los que están sanos no necesitan médico. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Entonces hay personas perdidas totalmente. Y al hombre que se encuentra y a la mujer que se encuentra perdido totalmente, no le vas a ayudar diciéndole: ay, qué bien, qué bueno. Porque lo primero que necesita entender una persona perdida es que lo está. Es que está perdida. Lo primero que necesita entender aquel que se manifiesta según las obras de la carne, el ladrón, necesita entender que es un ladrón y necesita ser tratado como tal. El que es fornicario, el que es borracho, el que es, necesita entender que lo es y necesita ser tratado como tal. ¿Dónde se nos complica a nosotros y dónde la sociedad de hoy se ha perdido totalmente? En el que trata a todos por igual. Trata al que es un borracho, ladrón, como al que no lo es. Y ahí es donde está el error. Y eso no es lo que Dios hace. Y yo me explico, no es que Dios desprecie a unos y otros, porque nosotros entonces hubiésemos terminado sido despreciados, ¿no? Hubiésemos terminado despreciados porque nosotros haremos muchas de estas cosas. Porque Dios llama las cosas como son. Y las cosas que no son, Él las llama como si fuesen. Así que Él nos llama, nosotros nos ha llamado a salir fuera. Y una vez que hemos sido apartados de todas estas manifestaciones carnales, hemos sido motivados a andar en el Espíritu. Como dice el versículo número 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí es donde empieza el contraste entre todo lo que hemos estado viendo y terminaremos viendo este domingo. Pero el versículo 24 dice: los que son de Cristo. Así que una vez que hemos sido rescatados, una vez que hemos sido apartados, una vez que hemos sido separados, tenemos nosotros una identidad. No solamente tenemos una identidad, sino que tenemos una ciudadanía, tenemos un reino al cual pertenecemos, y ese reino es el reino de Dios. Y tú has terminado siendo parte de este reino, tú has terminado
siendo de Cristo, como dice este versículo, los que son de Cristo. Tú has terminado siendo de Cristo, no por tus méritos, ni porque había algo en ti digno de... Tú terminaste siendo de Cristo por su gracia. Por su gracia. Él quiso tocarte, Él quiso llamarte, Él quiso enviar a alguien que te hablase, Él quiso enviar y poner caca en el corazón de alguien para que orara por ti sin tú saberlo. Y entonces había alguien que estaba doblando rodillas, Señor, toca su corazón, Señor, tráelo a la iglesia, Señor, tráelo a su pueblo. Y tú andabas entretenido y algo sucedió por la gracia de Dios. Hoy somos lo que somos y hemos venido a ser lo que somos por su gracia. Pero es una gracia que no es barata. Entonces, luego que entendemos la posición en la que estamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, luego que entendemos esa situación y esa posición, nosotros tenemos que honrar esa posición. Nosotros tenemos que reverenciar y agradecer todo el tiempo la posición en la que hemos sido colocados. Hubo un hombre que quería hacer una boda, a lo mejor algunos se recuerdan la parábola. Quería hacer una fiesta, quería hacer una boda y mandó a buscar a los invitados. Mandó a sus siervos a que trajeran a los invitados. Y los invitados fueron, ven, vamos a la boda que va a comenzar. Y los invitados le dijeron, no, me compré una yunta de buey, no puedo ir, tengo que probarla. Así literalmente, sí, Alina, le dijeron así literalmente. Después fueron donde estaba otro, le dijeron, no, es que yo tengo que hacer más cual cosa y no puedo ir para la boda. Después fueron a los otros y así cada uno de ellos se excusaron y no quisieron ir. Entonces aquel rey dijo, bueno, a sus siervos sacan por las calles. Y yo estoy hablando del reino de Dios. Los que se suponía que tenían que ir y que tenían que estar, se negaron. Cuando Cristo vino, los fariseos, los saduceos, gente que conocía la palabra, gente que estaba orando todo el tiempo, lo mandaron a una cruz, lo despreciaron, lo traicionaron, mintieron, hicieron un montón de cosas. Nunca quisieron participar ni entrar en el reino. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, el Señor entonces mandó a sus siervos por las calles, vayan y busquen a todos. Y entonces salieron los predicadores, los pastores, los discípulos, los apóstoles, los evangelistas saliendo y predicando por las calles. Y ahí es donde estábamos nosotros, ¿no? Los siervos de aquel hombre hicieron eso. Y comenzó la fiesta llena de invitados. Los que estaban ahí se suponía que no eran las personas adecuadas. Pero dijeron que sí, aceptaron la locura de la invitación de la fiesta, del reino, del rey, de sus bodas. Pero el rey salió a ver a los invitados y cuando miró que había alguien que no estaba vestido dignamente. O sea que una cosa es que tú no merezcas estar aquí. Una cosa es que tú no seas digno de estar aquí y otra cosa es que no valores la invitación que se te ha hecho. Otra cosa es que no valores y que no estés acorde a la invitación que se te haya hecho. Una cosa es que tú no te merezcas estar y otra cosa es que cuando estés no valores el hecho de estar. ¿Usted entiende la diferencia? Entonces, en el reino nosotros no nos merecemos, nosotros no sabemos ni cómo terminamos aquí en la casa de Dios, en la iglesia, escuchando un mensaje hoy domingo. No sabemos cómo terminamos por su gracia y su gran misericordia. Pero cuando el rey vio a aquel hombre que no estaba vestido como de bodas, le dijo a sus siervos, a este lo cogen y me lo echan fuera. Sáquenmelo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, una vez que tú y yo estamos en Cristo, una vez que alguien nos invitó y nos dijo, ven, ¿de qué manera nos manifestaremos nosotros? ¿Cuál será nuestra manifestación ahora que somos parte del reino? Y quiero decirte que a muchos en la iglesia hoy no les importa. No les importa, ellos viven su propia vida, ¿no? Es mi vida, yo la vivo como quiera. No has entendido nada. No has entendido que hubo alguien que murió por todos. Que murió por todos murió. Para que los que viven por Él ya no vivan más para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces tú y yo hoy vivimos para Dios, y eso es mucho más profundo de lo que usted puede imaginarse, porque la Escritura dice que los que son de Cristo, entonces siempre vamos a anotar una marca, un sello distintivo. Vamos a anotar algo que va a caracterizar a los que son de Cristo y los va a diferenciar del resto.
¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que nos diferencia? ¿Por qué tú y yo somos diferentes? Porque decimos que lo somos. Bueno, hoy hay muchos sentados dentro de la iglesia que piensan y creen que son diferentes y solamente la única diferencia que tienen es lo que creen y lo que piensan. Porque se manifiestan como si no fuesen diferentes. Porque viven, piensan, actúan como si no fuesen diferentes. Porque la corriente de este mundo, la corriente y los vientos que soplan hoy, hermanos, son tan fuertes que pensamos que no vamos a ser capaces de resistir los embates, los razonamientos, los estilos de vida, los pensamientos, la manera de comportarse, la manera de pensar y de actuar. Y hoy muchos de nosotros que estamos aquí sentados quizás escuchando este mensaje, nos sentimos como de Cristo, pero no vivimos así. No vivimos así. ¿Y por qué no vivimos así? Porque tenemos nuestras propias respuestas mundanas y carnales y adecuadas a estos tiempos para sentirnos cómodos, ¿no? Es que imagínate que todo el mundo lo hace. Ven acá, si no lo hago, entonces ¿qué? ¿Nos damos cuenta? Pero los que son de Cristo, ya no viven ellos. Ya ellos no viven. ¿Por qué no viven ellos? Porque ellos cogieron su carne. Los que son de Cristo cogieron su carne, la llevaron a la cruz con Cristo. Por eso Pablo termina diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Más vive quién? Más vive Cristo en mí. ¿Por qué vive Cristo en mí? Porque el Espíritu comienza a producir una serie de frutos, y esos frutos van en contra de lo que me enseñaron mis padres, van en contra de lo que yo quiero, van en contra de lo que deseo, van en contra de lo que yo sé, de lo que conozco, y esos frutos van a comenzar a producir un nivel de conocimiento, de razonamiento, de estilo de vida totalmente opuesta. Totalmente opuesta, de tal manera que nosotros y los que son de Cristo van a terminar comportándose con patrones totalmente opuestos a los de este mundo, con principios totalmente opuestos e inentendibles a los de este mundo, completamente opuestos. Fíjese si es así, hermano. Yo quiero compartir este testimonio por si acaso alguno de ustedes no se ha enterado en las redes y tal. Usted sabe ahora mismo, quizás algunos sí lo saben, cómo se encuentra el municipio de San Antonio, ¿no? En Guantánamo. Nosotros hemos pasado muchas veces por ahí. Nosotros tenemos personas, conocemos personas y parientes que ahora mismo están ahí. En Imías también. ¿Se acuerdan de los pastores Reiniel y Dignis? Los pastores metodistas. Ellos son de Imías, ellos eran de Imías, de ahí salieron. Y una de las iglesias allí en Imías, específicamente la iglesia bautista, es una de esas imágenes. La iglesia bautista de Imías es una de esas imágenes que usted ve en las redes sociales, en la que el fango marcó la pared de alta altura. Los equipos de música se hundieron, televisores se hundieron, todo se hundió, los bancos los apilaron todos y el fango era a esta altura en la iglesia. Y al tercer día, muchas personas en la iglesia igual, ¿no es cierto, no? Yo me imagino que muchas de las personas allí, si eso pasó con la iglesia y con la casa del pastor, yo me imagino con muchos de los miembros de la iglesia también, les pasó exactamente lo mismo. Y al tercer día de suceder esto, ya esa iglesia tenía un comedor montado a la parte de atrás dándole comida a las personas del pueblo. Y vino a mi mente aquella imagen que tenía la Javita Cubalcia, ¿no? Lo mío primero. Y para poder hacer este tipo de cosas, tú tienes que coger ese cartel de lo mío primero y ponerlo al final, allá atrás, al final de tu lista de prioridades, y ponerlo allá atrás al final y poner a las demás personas primero. Y dígame si eso no es coger tu carne y tus deseos y cogerlo y llevarlos a una cruz y comenzar a servir a las personas mostrando el ágape,
mostrando la benignidad, mansedumbre, templanza, la paz, el gozo, el amor. Dígame si eso no es mostrar ese tipo de cosas en el momento en que tiene que ser mostrado. ¿Dónde montaron el fogón esa gente si todo estaba húmedo y lleno de fango? En el portal de la iglesia pusieron 4 bloques, una llanta, y ahí tenían un caldero con sopa. Al lado tenían un fogón de carbón con unos plátanos hirviendo y le dieron comida a más de 100 personas ahí ese día. Hoy se encuentran haciendo exactamente lo mismo. La iglesia metodista de Guantánamo recogió a todos los cristianos que vendieron todo en San Antonio del Sur y los alojaron dentro de su iglesia y llenaron las iglesias de los colchones. Paren el culto un momentico porque hay un culto mejor que dar ahora, ¿no? Hay un culto mejor que dar aún. Y es darle ayuda a este tipo de personas. Pero ¿qué dice la persona carnal y natural? Oye, guarda que los días que vienen van a ser peores. Guarda. Poniéndote tú por delante, ¿no? Y así vivimos y pensamos nosotros. Así vive y piensa muchas personas incluso dentro de la iglesia. Pero hay otros que dicen, no, hay que buscar el reino de Dios, hay que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer primero. Las demás cosas Dios las dará por añadidura después. Entonces, los que son de Cristo tienen una marca, tienen un sello. Y esa marca y ese sello no es decir, yo soy de la iglesia bautista, yo soy de la iglesia. Ese no es la marca y ese no es el sello. Esa es la marca y el sello que nosotros buscamos ver. Oye, ¿de qué iglesia tú eres? ¿De qué denominación tú eres? Ese es el sello que nosotros buscamos. Pero ese no es el sello que tiene una persona que es de Cristo. Ese no es el sello. ¿Usted sabe por qué? Porque cualquiera puede engañarte y decirte, yo soy el pastor de tal o más cual iglesia. ¿Qué importa ya? Si eres pastor o si no eres, o si eres un líder o si no lo eres, ¿qué importa de qué iglesia sea? ¿Qué importa ya eso? Tú no vas a encontrar en la escritura decir, y los que son bautistas son los que son de Cristo. Los que son de Cristo. No importa la iglesia en la que estén. Los que son de Cristo tienen un sello. Los que son de Cristo tienen una marca. Y ese sello y esa marca no es el que nosotros estamos adaptados a buscar en las personas. No es la manilla del hotel que te deja entrar. Ah, mira, la tiene. Mira, sí. No. Ese sello y esa marca es que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Los que son de Cristo. Entonces la escritura hace una distinción bien interesante. Y esa distinción no consiste en la cantidad de cosas que yo haga para una iglesia. Esa cantidad de cosas o esas cosas no son lo que yo soy en una iglesia. Así que a mí no me hace ser de Cristo tener un título de pastor. No. A ti no te hace ser de Cristo, es decir, yo nací en un hogar cristiano. A ti no te hace ser de Cristo decir, yo estoy bautizado ya, yo me sé todos los coros. A ti no te hace ser de Cristo decir, yo soy el músico, el pianista de mi iglesia. A ti no te hace ser de Cristo decir, yo dirijo devocional. A ti no te hace ser de Cristo, yo tengo una casa culto en mi casa. A ti no te hace eso, no te hace ser de Cristo. Esa no es la marca que dice la escritura que tú y yo tenemos que tener. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. En el versículo 16 y demás, y déjame decirte que en el capítulo 5 de manera general, según la proporción, o sea, según el número de menciones y según la extensión del capítulo, es uno de los capítulos en los que más se menciona el Espíritu de Dios en toda la Escritura. De hecho, la carta a los Gálatas, dependiendo las proporciones, teniendo en cuenta las proporciones, no lo vamos a comparar, por ejemplo, con la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, que se utiliza la palabra espíritu o el Espíritu de Dios 46 veces en toda la carta, en todos los capítulos, pero es una carta que tiene un número extenso de capítulos. Gálatas tiene solamente 5, y en proporción con esa cantidad de capítulos en la carta a los Gálatas es una de las cartas en las que más se menciona el Espíritu Santo. Versículo 16, específicamente en el capítulo 5, que se menciona 8 veces. Versículo 16 es una de las
obras magistrales de esta carta cuando nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y nosotros hacíamos énfasis y comenzábamos, y esta es la segunda enseñanza para esta mañana, y tiene que ver con el versículo 25 que nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque hace referencia a la exhortación que en el versículo 16 ya Pablo lo había hecho. Y recuerden aquella palabra que nos aprendimos, ¿no? Peripateo. Caminar, andar, pasear. Aristóteles fue un sabio griego. Y Aristóteles creó una escuela de pensamiento, de razonamiento, de filosofía, que se llamaba la escuela peripatética. ¿Por qué? Porque Aristóteles era de esos maestros que hacía énfasis en el conocimiento experimental. Y mientras él iba caminando, sus estudiantes iban detrás, caminando, ¿no? Pateando, peripateando, caminando. Eso es lo que significa peripateo o escuela peripatética. Le pusieron la escuela peripatética porque el hombre, Aristóteles, iba caminando, sus discípulos detrás, sus estudiantes detrás, y él les iba enseñando las cuestiones y los asuntos de la vida. Y él seguía caminando y los discípulos iban detrás. Y por eso le pusieron la escuela peripatética. De peripateo, que significa andar, pasear. O sea, mientras él paseaba. ¿Quién hizo esto también? ¿Quién hizo eso también? Así que mientras Jesús iba, él decía, ay, vi un campo. Y decía, mira, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una semilla cayó. Y salió caminando y así, ese tipo de enseñanza fue la que Jesús llevó. Y ese tipo de enseñanza, hermanos, es un tipo de enseñanza que no ha quedado obsoleta. ¿Usted sabe por qué no ha quedado obsoleta? Porque es la enseñanza y es el método de enseñanza que continúa usando el Espíritu de Dios con aquellos que son de Cristo. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que la idea es que va el Espíritu guiándonos en nuestro peripatear por la vida, en nuestro caminar, en nuestro andar por la vida. El Espíritu va guiándonos. El Espíritu va guiándonos, así que el Espíritu nos va mostrando a nosotros un camino. Y entonces eso me hace a mí pensar que el Señor había dado una profecía. Y el Señor por medio del profeta dijo, cuán altos son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. Así que el Espíritu nos va a guiar a nosotros a esos caminos celestiales, pero esos caminos celestiales nos van a conducir a nosotros por lugares que en ocasiones nosotros vamos a tener que decir, ando en un valle de sombra de muerte. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí. Aunque tengamos que decir en momentos, porque los caminos por los cuales nos va a guiar el Espíritu no siempre van a ser caminos buenos, saludables, van a ser caminos placenteros, sino en ocasiones van a ser caminos difíciles. Y no por la dificultad de ese camino no significa que vamos a andar solos, ni que Dios no nos ha guiado, sino Dios nos ha guiado ahí. Y aunque nosotros podamos decir, ando en valle de sombra de muerte, también podemos decir, pues no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces muchos de nosotros en muchas ocasiones, por andar por nuestro propio caminar, por nuestros propios caminos, hemos terminado con heridas, con llagas, hiriendo a otros, obstaculizando los planes de Dios para otros, frenando el desarrollo y el crecimiento de la obra y del reino de Dios entre nosotros. Porque cada uno de nosotros anda por su propio camino. Y los cristianos más, por su propio camino. Porque como ya tenemos el título y el sello y la marca, nos sentimos satisfechos y cómodos. Pero ninguno de nosotros puede sentirse satisfecho y cómodo. ¿Usted sabe por qué? Porque los que andan en los deseos de la carne y los que se manifiestan de esa manera, no heredarán el reino de los cielos, queridos. No heredarán el reino de los cielos. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces hoy delante de nosotros hay una enseñanza que no solamente pone de manifiesto las obras de la carne, sino nos enseña el carácter y los frutos que el Espíritu por sí solo va a producir en nosotros. No tienes que esforzarte. Ahí está tu arboleda produciendo, ¿no es cierto? No estás durmiendo en tu casa.
Pero los árboles frutales, ellos están ahí. Ellos están produciendo para ti. Entonces, mientras tú estás, tú lo único que tienes que hacer es permanecer en Cristo. Mientras tú permaneces en Cristo, el Espíritu hace el trabajo. Y envía gente como yo y gente como otras personas para aportar, para hacerte crecer, para extirpar de ti, para podarte. Y aunque el proceso sea doloroso, el fruto y el resultado va a ser hermoso. Porque va a ser la imagen de Cristo en ti. O sea, va a ser en ti la imagen del más hermoso de los hijos de los hombres. Va a ser la imagen en ti del más hermoso de los hijos de los hombres. Y ese es el trabajo del Espíritu. ¿Cómo podremos detener ese trabajo, hermano? ¿Cómo podremos detener y decirle al Espíritu, no, yo no quiero que transites por ahí? Pues tienes que coger ese querer, ese yo no quiero, y llevarlo a la cruz, porque los que son de Cristo han crucificado sus deseos y pasiones. Así que hoy yo quiero terminar este mensaje exhortándote a que te sueltes en el Espíritu. Suéltate y deja que Él haga el trabajo, deja que Él te esculpa, deja que Él te pode, deja que Él haga su obra en ti, deja que sus frutos sean evidentes en ti. Que vas a exhibir el carácter de Cristo en ti. Inevitablemente, los que así son, no tienen que decirle a nadie lo que son. Los que son así, no tienen que decirle a nadie, yo soy bautista, yo soy cristiano, no tienen que decir nada. Porque hay una imagen en ti. Hay una imagen que tú proyectas. Hay una imagen que tú transmites. Y esa imagen, en el mundo, aunque las personas se esfuercen, nunca la van a tener. Es la imagen de Cristo. Es la imagen de Cristo. Así que cada uno de nosotros somos portadores de ese Espíritu Santo, que va a ser una obra preciosa. Pero tú y yo no podemos contristarlo. No podemos frenar. No podemos detener esa obra. Porque si Él nos da vida, si Él nos hace vivir, y por Él vivimos, entonces por Él también tenemos que andar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias te damos, Señor, siempre.